En él, mire, ve, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Dios venció todas esas cosas que usted y yo atravesamos, y Él quiere que nosotros también las venzamos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y mire, esa es la diferencia. Y yo quiero que usted entienda algo. El hecho de que usted sea cristiano, el hecho de que usted sea afín al Evangelio, el hecho de que usted diga que es hijo de Dios, tiene que marcar una diferencia en su vida. ¿Por qué? Porque usted dice, vamos a ver, porque usted lo tiene a Él. Dice, para que en mí, todos los que están con Él, todos los que saben que Dios está con Él, puedan tener paz. Y yo quiero decirle algo. Esta es la diferencia, los que tenemos a Jesús y los que no los tienen. Vamos a ver, hay personas que dicen, yo tengo a Jesús, yo soy cristiano, yo creo en Él, pero la cosa se prueba a la hora de la prueba. Y yo quiero decirle algo, en medio de la crisis, o somos parte del problema o somos parte de la solución. En medio del problema, o confesamos la realidad, lo circunstancial, lo momentáneo, lo pasajero, el diagnóstico médico, lo que usted está sintiendo, o es parte de la solución hablando la palabra de Dios, que es lo eterno, que es lo que permanece para siempre. Y se lo digo de esta manera: en medio de la crisis, o usted se conforma el ver cómo hay un valle lleno de huesos secos, o usted se levanta a profetizar espíritu de vida, espíritu de salud, esperanza para todo lo que usted está atravesando. Yo no sé si usted me entiende. En medio del problema, o usted es parte del problema o usted es parte de la solución. Y digo esto porque veo mucha gente que alguien se le acerca y le dice, vamos a ver, y mire, tenemos que tener cuidado como hijos de Dios, porque muchas veces personas de afuera se nos acercan y le cuenta a usted su problema, le cuenta a usted su realidad, y usted le dice, ay, va a tener que ir al médico, va a tener que ir a hacer acá, va a tener que empezar a gastar un montón de dinero, y usted, en vez de ser parte de la solución, usted es parte del problema. Le aseguro que esa persona ya fue al médico y el doctor ya le dijo lo que tenía que hacer, el doctor ya le dijo cuánto más o menos iba a gastar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Jeremías, Dios lo lleva en visión a un valle de huesos secos. Ezequiel, perdón, lo lleva a un valle de huesos secos y le dice, ¿qué ves? Y él le cuenta lo que ve. Veo huesos, le dice que están secos, y le dice que están secos en gran manera. La pregunta es, muchas veces de nosotros nos quedamos con eso, con lo que vemos, pero Dios le dice a este hombre, le dice, profetiza sobre esos huesos. Pregunta, o más bien, ¿qué hace usted cuando alguien le viene a contar algo malo? ¿Qué hace cuando alguien le viene a contar una necesidad que usted está pasando? ¿Usted lo lleva a lo eterno? ¿Usted lo lleva a lo que nunca va a pasar, que es la palabra de Dios? ¿O usted más bien le sigue dando y ahondando en el problema de las personas? Yo le incito esta mañana a que usted se pueda convertir en profeta, que usted pueda declarar palabra de Dios, que usted pueda convertirse en alguien que pueda vertir esperanza sobre aquellos que necesitan esperanza. Cuando alguien lo viene a buscar, no es porque no tenga nadie que lo escuche, sino porque Dios lo ha llevado hacia usted para que usted pueda tener una palabra de vida, una palabra de esperanza. Vamos a ver. Si alguien le viene a decir, mire que estoy enfermo, que el médico me dijo esto, que tengo los niños acá, y usted le dice, ay, qué zamarro está eso. Lo mismo le pasó a mi comadre. Mire que el cipote se le puso mal, lo tuvo que ir a internar, lo llevó bueno, terminó en el Catarino. Ay, viera, no sabe la que le espera. Dice que Ezequiel, en medio de un valle de huesos secos, profetizó y declaró palabra de Dios. Mire, toda persona que se le ponga a usted al frente, declare la palabra de Dios. Ore por ellos, porque para eso Dios los trajo. Vamos a ver, para eso esa persona lo fue a buscar, y esa persona no sabe, Dios se la ha puesto a usted. Entonces, en medio del problema, usted es parte del problema, usted es parte de la solución. En medio del problema, usted habla lo que el mundo habla, o usted habla lo que Dios habla. ¿Qué quiere hablar usted? Palabras de vida eterna. Y vamos a ver, el que tiene a Cristo en el corazón, vamos a ver, el que no tiene a Cristo en el corazón no tiene esperanza, por eso no puede hablar esperanza.
no tiene promesas, no tiene asidero para su fe. Por eso es que en medio de la crisis, en medio de los días malos, hay gente que se termina o quitándose la vida, o termina tomando decisiones que lo hunden más, o terminan en hospitales, o terminan con pastillas que solamente lo inhiben y entran en un estado de sedación ante el problema. Pero el que tiene Cristo, que somos usted y yo, los que tenemos a Jesús en el corazón, tenemos esperanza de vida. Por eso en los momentos difíciles tenemos promesas preciosas donde cual podemos fundamentar nuestra fe. Y como le dije al inicio, todos tenemos días malos. Hay unos que tienen meses malos, temporadas malas, ya sean por noticias inesperadas, ya sean situaciones de salud, financieras, familiares. Algunos comienzan proyectos, negocios y muchas veces fracasan, pero vuelven a levantarse. Y mire, para algunos parece que la temporada mala parece que se hace eterna y se larga, parece que nunca va a acabar, y eso es lo que nos dice nuestra percepción humana. Y mire, eso yo le quiero hablar esta mañana. Cuando usted la está pasando, yo no sé a cuántos le ha pasado, cuando usted la está pasando bien, el tiempo se le pasa rápido. Usted anda paseando, usted anda pasándola bien con su familia, usted tiene un buen momento, el tiempo se le va rápido. Pero en los tiempos malos parece que el día se le hace larguísimo. Entonces la percepción que nosotros tenemos ante las cosas malas, ante lo bueno se nos va rápido, en lo malo parece que es eterno. Entonces en lo malo creemos que el día o la temporada va a ser eterno, pero yo le digo lo que he repetido hace días: el día malo tiene fecha de caducidad. Todo anochecer, para cada anochecer hay un amanecer. Pero nuestra percepción nos dice que va a ser eterno, que no va a acabar. Nuestra percepción nos dice que no vamos a salir de ahí, que nos vamos a quedar ahí. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y yo le repito lo que le prediqué hace 2 domingos, Mateo 24:35. Espero que se lo haya aprendido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo quiero que se lo repita a su vecino por si no le escuchó. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No son las palabras del pastor, son las palabras de Jesús. Lo que quiere decir Jesús con eso es que esa temporada mala va a pasar. Ese día malo va a pasar, ese momento de escasez va a pasar. Yo quisiera que alguien le estuviera creyendo. Toda cosa que lo hace daño, toda cosa que lo lastima, toda cosa que lo hace retroceder va a pasar. Lo único que no pasa es Dios y su palabra, que es eterna. Entonces es necesario, por eso le digo, en momentos de crisis, usted es parte del problema, usted es parte de la solución. ¿Qué habla en momentos de crisis? Cuando alguien le viene con sus problemas, y especialmente alguien que no es de la iglesia, es inconverso, ¿qué le habla a usted? O lo termina de hundir en la crisis, o lo levanta con una palabra de Dios. Yo le invito a que usted pueda declarar lo eterno, lo que no pasa. Lo eterno es la palabra de Dios. Un hombre en la Biblia, un hombre que era muy sabio, Salomón, dijo en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Y él decía en el Eclesiastés 3:1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y él decía: hay tiempos buenos, pero también hay tiempos malos. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempos. Y él comienza a declarar muchas cosas acerca del tiempo. Entonces, nuestra percepción cuando la estamos pasando mal nos quiere engañar, haciéndonos creer que por los muchos dardos que recibimos de parte de Satanás, nuestra mente en nuestra mente parece que se entrona lo malo, y parece que no se va a ir, parece que se va a quedar, parece que no hay salida a eso que nos está pasando. Pero Dios en su palabra nos dice que todo va a pasar, porque todo lo que Dios ha dicho que hará en nosotros es lo que nunca va a pasar, porque Dios y su palabra es eterno. Entonces yo le quiero decir esto, se lo pongo así, de esta manera: hay 2 puertas, o hay 2 caminos. Está lo eterno, está lo que Dios dice, está Dios, que es eterno, y su palabra, y también está lo pasajero, está lo momentáneo, está lo circunstancial, que son los problemas, que son las enfermedades, que son las cosas malas que nosotros pasamos. Si Dios dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero que sus palabras no van a pasar, quiere decir que las palabras de Él son eternas, pero que todo lo que nosotros nos acongoja es pasajero. Entonces hay 2 puertas: está lo eterno y está lo circunstancial, o lo natural, o lo terrenal. ¿Por cuál puerta quiere usted pasar, o por cuál camino quiere usted caminar?
está Dios, lo eterno, está Dios, lo eterno, y también está lo momentáneo. Entonces, la cuestión es que usted tiene que decidir por cuál puerta va a tomar o por cuál camino usted va a seguir. Y yo decido, vamos a ver, yo decido. Y vamos a ver, lo que Dios está diciendo es que todo aquel que viene a Él, todo aquel que viene a lo eterno, va a ir en un camino donde nada ni nadie lo va a poder detener, porque todo lo que es eterno, o todo lo que Dios dice, es superior a cualquier cosa que usted y yo estemos enfrentando. Y vamos a ver, ¿qué camino quiere usted tomar? Yo se lo pongo así, porque muchas veces gente nos viene a buscar y nos cuenta sus cosas, nos cuenta sus problemas, sus enfermedades, y o somos parte del problema o somos parte de la solución, o nos adaptamos a la realidad, o tomamos posesión como profetas de Dios y declaramos una palabra. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho, no lo vamos a leer, solamente se lo voy a mencionar. Estaba Naamán era un general sirio muy importante, pero dice que tenía lepra. Y dice que en su casa tenía una muchacha israelita que la habían llevado como esclava, como sierva a su casa. Y vamos a ver, me gusta mucho el ejemplo de esta muchacha, y hay así como muchos personajes en la Biblia donde no sabemos cómo se llama, no sabemos muchos datos de ella, solo decía que era una sierva, que era israelita y que trabajaba en la casa de Naamán. Pero dice que ella le dijo a la señora de Naamán: allá de donde yo vengo, allá hay un profeta que puede orar por mi Señor y que lo puede sanar. Pregunto, ¿estamos haciendo nosotros eso? Mire, así de fácil. Déjeme orar por usted. Déjeme, le leo este versículo de la palabra. Déjeme, le declaro lo que Dios quiere hacer para usted. Y viene, vamos a ver, digo esto porque muchas veces en vez de dar salida nos envolvemos y ahondamos más en el problema, en lo momentáneo, en lo circunstancial, cuando sabemos que tenemos una palabra, tenemos un Dios que es eterno. Entonces, habrán temporadas buenas, pero también habrán temporadas malas. Habrán tiempos para, Salomón decía, tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, Dios no nos ha prometido que nos va a colocar en una caja blindada para evitarnos todas las cosas que pasan en el mundo. De hecho, Dios ha dicho todo lo contrario. Yo quiero que busque este texto en su Biblia, lo pueda marcar y lo podamos leer todos juntos. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Dios no nos ha dicho que nos vamos a evitar muchas cosas. Dios ha dicho, Dios ha dicho que vamos a pasar por esas cosas. Dice: cuando pases por las aguas, ayúdeme. Y si por los ríos, vamos a ver, yo quiero que me ayuden a leer. Vamos a ver, porque cuando usted habla palabra de Dios, eso usted lo escucha y su corazón lo recibe. Cuando pase por las aguas, y si por los ríos, y cuando pase por el fuego, ni la llama arderá en ti. Y entonces yo le demuestro que Dios no nos ha prometido abstenernos de todas esas cosas. Dios ha dicho que vamos a pasar por eso, pero en eso Él ha dicho que va a estar con nosotros. Y dice que si pasamos por río no nos vamos a ahogar, que si pasamos por fuego no nos vamos a quemar, ni la llama va a arder en nosotros. ¿Por qué? El verso 3 dice: porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mire, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la crisis, en medio del día o la temporada mala, dice: el Dios tuyo. Yo no sé para cuántos Él es su Dios. El Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Entonces, nuestra fe va a ser probada. Dios nos permite pasar por cosas para aplazar nuestra fe. Pedro, cuando era discípulo de Jesús, en Lucas 22:31, y también quiero que usted lo vea, para que usted vea cómo actúa el Señor. Usted se pregunta: pero ¿por qué el Señor me hace pasar por esas cosas? ¿Por qué el Señor permite que esto me pasa? Lucas 22:31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el Señor le dice:
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú también, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Yo también estoy orando para que no te toque. Yo también estoy orando para que no te zarandee. Yo te estoy orando para que no te pueda tocar. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mire, Dios quiere que nosotros podamos desarrollar fe, pero solamente desarrollamos fe en la prueba, en la tribulación, en los momentos malos y en las temporadas malas. Entonces, cuando a los creyentes le llega el día difícil, tenemos preciosa garantía de que vamos a salir en victoria. Lo que leímos en Isaías, yo no sé si a usted lo anima, pero dice, Isaías decía que cuando pasemos por el agua, Él va a estar con nosotros. Yo no sé si eso a usted le alegra. Yo no sé si eso a usted le da esperanza. Yo no sé si eso anima su fe. También Isaías decía, y si paso por el río, también no me anegará. Y si paso por el fuego, no me quemará, ni la yarda, ni la llama va a hacer algo. Tenemos la garantía de la palabra de Dios de que vamos a salir de ahí. Yo no sé quiénes están pasando día malo, una semana mala, un mes malo, una temporada mal, pero usted va a salir de ahí. Usted va a salir de ahí. En la desesperación, en la desesperanza, es donde vamos a tomar decisiones si vamos a creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, o vamos a creer en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros oídos oyen. Porque nuestros ojos, ¿qué ven? Cómo le va mal al impío, cómo le va mal al otro, cómo nuestros oídos oyen lo que dicen las noticias, que esto está poniendo difícil, que el dengue, en vez de hacerse para atrás, parece que va ganando ventaja, que los síntomas cada vez son peor, que después viene el COVID. Bueno, tanta cosa que dicen, que después viene el COVID, que se pone, bueno, vamos a ver, y todas esas cosas en realidad, vamos a ver, pero yo no vivo por la realidad, yo vivo por la palabra de Dios. Yo no sé usted por qué quiere vivir. Por eso le digo, hay dos caminos: el camino de lo momentáneo, de lo pasajero, de lo que usted ve, de lo que usted oye, o el camino de lo eterno de Dios y de su palabra. ¿Qué camino quiere usted llevar? Entonces, la percepción que tenemos en los días malos es que el problema va a ser eterno, que el problema se va a alargar, que nunca vamos a salir de ahí. Por eso muchos se han ido del país. Porque creen que esas son temporadas larguísimas, o creen que esas temporadas llegaron para quedarse y que nunca se van a ir. Entonces yo le repito, para cada anochecer hay un amanecer. Nada de lo que usted ve es eterno, nada de lo que usted oye es eterno. Este diagnóstico médico no es eterno. Ese diagnóstico médico no es eterno. Eterno, le repito, solo hay uno. Por eso usted no puede decir, ay no, esta enfermedad va a ser para siempre para mí. Mire, lo eterno solo es Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué camino va a tomar? ¿El camino de lo que usted ve, de lo que usted oye, de lo pasajero, de lo momentáneo? ¿O usted va a tomar el camino de lo eterno, de Dios y su palabra? Entonces yo quiero llevarlo a la pregunta: ¿cómo hacemos los creyentes para sobrevivir en los días malos? ¿Cómo hacemos los creyentes para mantener nuestra fe en esos días? ¿Cómo hacemos los creyentes para que ese día no nos venza? Entonces, esta mañana vamos a dejar que la Biblia nos hable, que nos diga, vamos a ver, porque yo siempre insisto, hermano, discipúlese, hermano, su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levántame la Biblia. Ay. Mire, por eso yo insisto, hermano, la palabra de Dios. Hermano, el discipulado, ay, pastor, solo dice discipulado. ¿Saben discipulado? No quiere. ¿Cuándo va a terminar el discipulado? Bueno, hay ahí la diferencia. Usted va a ver la diferencia en su vida. Mire, aquí hay un texto. Yo no sé si todos lo pueden ver. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Yo no sé cuántos hemos tropezado en la vida por hacer lo que nosotros queremos, pero no hemos escuchado la voz de Dios. La palabra de Dios siempre nos habla, nos incita, nos motiva a que podamos escoger el mejor camino. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Yo prefiero y tardarme una hora 15 en predicarle, pero llevarlo a la palabra para que usted lo vea con sus propios ojos. Yo le digo, márquelo, yo le digo, subráyelo, yo le digo, escriba, para que usted pueda ver, porque yo le puedo hablar de lo que yo pienso, yo le puedo dar opinión de lo que yo pienso acerca de la palabra de Dios,
pero lo que yo pienso es una opinión, pero lo que Dios dice es una verdad. Vamos a ver, Dios no tiene compromiso con lo que yo digo, pero Dios sí tiene compromiso en hacer lo que Él ha dicho que va a hacer aquí en su palabra. Entonces, hermano, la palabra, hermano, la Biblia, hermano, conozca la palabra. Entonces, bueno, por cierto, la última lección del discipulado era meditar en la palabra de Dios. Mire, Dios no nos manda a leer su palabra, Dios nos manda a meditar en su palabra. Entonces, el meditar, ¿qué era? A ver si se acuerda. Mire, meditar es darle vuelta a algo en la mente y usted le sigue pensando en esa palabra que quiere Dios decirme y estamos dándole vuelta a lo que Dios quiere decirnos. Entonces Dios nos manda a que meditemos en su palabra. Y me voy a salir Josué 1:8. Dios no nos manda a leer su palabra, Dios nos manda a meditar su palabra. Meditar su palabra es más que leerlo. Meditar su palabra es meternos, ahondarnos en lo que Dios quiere que hacer. También aprendimos que el propósito de meditar en la palabra es renovar nuestra mente. ¿Y qué más? Y contactar a Dios en el trasfondo de su palabra, porque yo me puedo leer 15 versículos diarios, pero si yo no encuentro nada, yo no encuentro a Dios, Dios no me habla ahí, yo no le entiendo. Poder haberme leído la Biblia 15 veces, pero el propósito es que encontremos a Dios en su palabra, y la palabra de Dios renueve nuestra mente. Entonces, el leer la Biblia sin contactar a Dios, sin encontrarme con Dios, es como entrar a la casa de alguien y que tenga abierto en el Salmo 23. Así la gran bibliota, en la mera entrada, o el Salmo 91, ¿eso qué hace? Nada. Vamos a ver, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que los martes y los domingos meditarás en él. Todo, dice, de día y de noche. ¿Cuántas veces lo está haciendo usted? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la promesa, mire la promesa. Si usted medita en la palabra de día y de noche, hay una promesa para usted, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda, este mismo Josué fue el mismo que al final del libro, creo que es Josué 21:45, dijo, vamos a ver, Josué 21, ok, mire, ve, este mismo Josué, al final de su libro, al final de su vida, al final de su carrera, escribe esto: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabe por qué se cumplió? Porque Josué conocía lo eterno, Josué conocía lo que Dios había dicho, porque Josué había meditado de día y de noche. Entonces todo lo que Dios le había prometido, que lo iba a hacer prosperar y que todo le iba a salir bien, se cumplió. ¿Por qué? Porque meditaba en su palabra. También usted puede leer Salmo 1, 2 y 3, donde dice: el que tiene delicia en la ley, medita de día y noche, y serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Póngame el Salmo 1, 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae, da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Si usted quiere ser un mejor comerciante, lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios de día y de noche. Quiere ser un mejor estudiante, ya no quiere sacar esas notas tan pírricas, ay Dios mío, no tengo palabra. Medite en la palabra de Dios de día y de noche. Quiere ser lo que usted quiera, tener éxito, en lo que usted quiera prosperar, medite en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, yo lo voy a llevar a la palabra para que usted pueda ver que Dios no tiene compromiso con lo que yo digo, sí tiene compromiso con lo que Él ha dicho que va a hacer en nosotros. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos, tiene mucho que enseñarnos, y si la atesoramos en el corazón y la practicamos, en el día malo vamos a tener victoria. Yo quiero también preguntarle: ¿sabe quién es la gente que tiene victoria? O si lo ponemos en un contexto más secular, ¿quiénes son la gente que tienen éxito? ¿Sabe qué? La gente que tiene éxito son aquellos que fracasan, que fracasan, que fracasan y fracasan y fracasan.
pero que no se dan por vencidos. Son aquellos que se caen y se vuelven a levantar, 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 una y otra vez hasta que obtienen la victoria. La gente exitosa son gente que, vamos a ver, no son gente que nunca ha fracasado, son gente que no se da por vencido nunca. Entonces son gente que tienen una visión y no le importan los fracasos. Ellos se levantan una y otra vez. ¿Cuál es el mérito de ellos? Que superan los fracasos, superan el desánimo, superan lo que la gente dice, superan toda cosa que se levanta en contra de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo superar los fracasos, o cómo puedo yo sobrevivir en medio de los días malos? Jesús les habla a sus discípulos en Mateo 10, 21 y 22. Y vamos a ver, Jesús los está enviando a predicar su palabra y les advierte sobre los días malos. Viene Jesús y le dice en Mateo 10, 21 y 22, le dice, hay todo un contexto, pero yo solamente voy a leer estos dos versículos. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Lea esta última parte conmigo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, Jesús les advirtió a sus discípulos que venían temporadas malas, persecuciones, situaciones difíciles, pero encima de esa advertencia Él les dice cómo mantenerse y salir de esos días, y le dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús le está diciendo, el que tenga perseverancia es al que persevere, él va a poder vencer en los días malos. ¿Qué significa perseverar? Perseverar, según el diccionario, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud, durar permanentemente en algo. O sea, mire, es mantener ese sueño que usted ha tenido desde hace no sé cuánto, es mantenerse en esa visión. Entonces, si usted ha creído de que Dios lo puede sanar, es perseverar, es mantenerse sabiendo de que eso se va a cumplir. Jesús le está diciendo en la forma de cómo vencer los días malos, es perseverando hasta el fin. Es perseverando hasta el fin del día malo. El día malo, y lo que, ¿sabe cómo yo puedo tomar ese último párrafo? El que persevere hasta el fin, ese será malo. Yo entiendo ahí que el día, vamos a ver, que el día malo tiene fin, que el día malo tiene su fecha de caducidad. Todo eso que usted está atravesando, esa enfermedad, esa situación económica, esa situación familiar, tiene una fecha de caducidad. Allí hay una fecha que dice, esto expira tal y tal fecha. Entonces, el día malo tiene fecha de caducidad, el día malo tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, la palabra de Dios no se vence, no se arruina. El día malo sí tiene fecha de caducidad. Y yo no sé quién lo puede creer, esa enfermedad tiene fecha de caducidad. Esa fecha la puso Jesús en la cruz del Calvario con su sangre derramada, porque Él pagó el precio por usted y por mí. ¿Alguien puede creerlo? El que persevere, el que se mantenga constante en lo mismo, el que se mantenga en medio de los días malos, el que se mantenga en medio de los días difíciles, el que se mantenga en medio de la noche oscura, el que se mantenga en medio de todo, ese será salvo. Esto aplica para su salvación, para su salud, para su finanza, para su familia, para su matrimonio, para su hogar. Pero usted se preguntará, pastor, ¿cuándo va a terminar esta temporada o este día o esta semana mala? No lo sé, solo Dios lo sabe. Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo iba a restaurar el reino, Jesús le dijo, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él piensa hacer. Lo que sí sabemos es que hay una fecha de caducidad. ¿Cuántos pueden creer que hay una fecha de caducidad para ese día malo que usted está atravesando o esa temporada? Le recuerdo Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pégale un codazo al que está a la par y dígale, hermano, persevere, hermano, manténgase, hermano, y háblele en sus propias palabras, en su caliche, hermano, no afloje, hermano, no arrugue, hermano, no tire la toalla, hermano, dígale en sus propias palabras, predíquele, ayúdeme a predicar. Isaías 22, 26, 3.
Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si el día malo ha llegado al negocio, usted enfoque su pensamiento en la palabra de Dios, en lo eterno. 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y todo esto para llevarlo a un personaje de la Biblia. Yo quiero hablarle acerca de David. David era, como todos sabemos, era un joven, era un pastor de ovejas. David se dedicaba al campo. Y vamos a ver, yo no sé a cuánto les ha pasado. David no tenía problemas hasta que Dios lo llama. Pero Dios decide que él iba a ser el próximo rey de Israel. Isaí, su padre y sus hermanos no lo podían creer. Samuel lo unge como rey y se va. David era un rey, hasta ese momento era un rey sin corona. Pero Dios tenía un plan para enseñarle fe y perseverancia. David llega al palacio de rey Saúl a tocar el arpa. Usted sabe la historia. Pero el rey tomó envidia porque sabía que Dios lo había ungido a él, y lo trata de asesinar varias veces mientras tocaba el arpa. David huye, se esconde en cuevas, y comienza una larga temporada para David huyendo, temiendo por su vida, huyendo y escondiéndose, viviendo en cuevas como un animal. Y yo me imagino que David le decía: Señor, ¿dónde está eso que dijiste que yo iba a ser rey? Si dijiste que yo iba a ser rey, si me ungiste, pero yo solamente estoy viviendo días malos. Y David salía de una para meterse a otra, y mientras huía, él se hizo de un ejército de hombres. Y yo quiero que me acompañe a Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a leer hasta el verso 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que ahí estaban, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé cuántos les ha pasado como a David, llorar hasta que le falte las fuerzas para llorar. Y yo digo que a lo mejor David pensó que no le podía ir más mal de lo que ya la estaba pasando, pero sobre la temporada mala que ya estaba pasando le vino una peor. Pero Dios había dicho que iba a ser rey, pero lo que estaba era pasando de mal en mal. Antes de ser llamado David por Dios, todo le iba bien, pero ahora la pasa de mal en mal. Verso 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice que, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, aparte de que estaba huyendo porque lo querían matar, aparte de que le quemaron la ciudad, de que quemaron todos sus bienes, aparte de que se llevaron sus esposas y sus hijos, los mismos suyos lo querían apedrear. Entonces, me gusta mucho esta última parte del texto, porque dice que David, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de que venía acumulando cosa tras cosa, dice que David se fortalecía en Jehová su Dios. David no se entregó a la temporada mala. David no dijo: bueno, esto es eterno, esto vino para quedarse, ya llevo mucho tiempo huyendo, yo creo que así me la voy a llevar. David no dijo: bueno, no veo dónde lo de Dios se pueda cumplir en mi vida, yo no veo la gloria de Dios. Mire, David no se entregó a la depresión, no se entregó al fracaso. David perseveró. Dijo: yo voy a fortalecerme
en el único que me puede dar fuerzas en este momento. Por eso un hombre como David puede escribir el capítulo 18 y solo se lo voy a leer para que no pierda ahí, porque vamos a leer todavía el versículo 8. En Salmo 18, 1, 3 dice David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire, un hombre que venía de pasarla de mal en peor, de cada situación cada vez más compleja, de ir acumulando temporada tras temporada tras temporada mala, puede escribir esto. Pero en el verso 8 de 1 Samuel 30, dice David que consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vamos a ver, David se fortalece y busca dirección de Dios. Él sabe, sabe lo que hace la gente en los días malos. Mucha gente se desanima, mucha gente dice: no voy a la iglesia. Mucha gente, al tomar esa actitud, se hunde más en su problema. El desánimo solamente se combate buscando a Dios. Iglesia, en medio de su problema, en medio de su aflicción, en medio de su temporada mala, fortalézcase en el Señor, escóndase en Él. Él es la fortaleza de los siglos. Vamos a ver, usted quiere salir de la temporada mala, usted quiere saber cómo salir de esa temporada mala, persevere. ¿Quiere ser fortalecido en el día malo? Persevere en el Señor, para que reciba de Dios fuerzas. Dice que David lloró en angustia, no solo por la situación que estaba pasando en ese momento, sino por la acumulación de todo lo malo que le pasaba, pero él se fortaleció en Dios. Iglesia, si no buscamos fortaleza en Dios, vamos a sucumbir. Iglesia, el llamado de Dios esta mañana es que todos nos podamos fortalecer en el Señor. Y mire, yo bendigo a cada persona que hoy está aquí en este lugar. Yo bendigo a todos que a pesar de los problemas, de las luchas, de la situación adversa, a pesar de que tiene familiares enfermos, a pesar de que la ha pasado mal en el último mes, en los últimos meses, yo bendigo a Dios porque usted vino esta mañana a la casa de Dios y Dios le va a fortalecer esta mañana. Mire, si no buscamos a Dios, vamos a sucumbir ante la temporada mala. Verso 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire, 200 de 600 hombres estaban tan cansados que no pudieron seguir. 200 estaban tan desanimados que no tenían el espíritu para seguir. Aparte de todo lo que pasaron, aún en el camino encontraron obstáculos. Estaba el torrente de Besor. Pero 400 siguieron con David, y con esos 400 Dios le dio victoria a David. Yo no voy a terminar de leer la historia, pero yo le dejo de tarea que usted la pueda leer. No solamente recuperaron a sus mujeres y a sus hijos e hijos, también se quedaron con el botín. ¿Sabe por qué? Porque se fortalecieron en Dios, porque ellos perseveraron. Y vamos a ver, el éxito, la victoria, es solamente para aquellos que no se dan por vencido. Pero hubieron 200 que se entregaron al fracaso, 200 que se entregaron al desánimo, pero hubieron 400 que perseveraron hasta el fin y no se dieron por vencido. Por eso la palabra de Dios dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que tenga espíritu, el que se levante una y otra vez, el que se levante día a día creyendo en lo que Dios ha dicho, ese será salvo. Ese será salvo. Y ya para terminar, solamente quiero leerle tres versículos más. Mateo 24, 21 y 22. Jesús, hablándole a sus discípulos acerca de las señales del fin, les dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y fíjese en el verso 22. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire qué maravilloso. A causa de sus escogidos, esos días van a ser acortados. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, yo quiero que usted lo marque ahí en su Biblia. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mire, si usted está pasando una situación difícil y usted está diciendo, ya no puedo más, la palabra de Dios nos enseña de que usted sí puede, porque si no pudiera salir de ahí, Dios no lo permitiría que usted entrara a esa situación. Si Dios dice que sí podemos resistir, es que sí podemos resistir. Si Dios lo mete, si Dios permite una situación en su vida, es porque usted tiene la capacidad para soportar. Mire, muchas veces nosotros estamos, Dios, sácame de esta, por favor. Señor, ya quiero salir. Pero mientras nosotros estamos orando que nos saque Dios de eso, Dios está diciendo, vamos, usted puede. Vamos, yo estoy contigo. Vamos, yo te fortalezco. Vamos, no afloje. Vamos, no arrugue. Vamos, no se deprima. Vamos, está el Señor diciendo. ¿Sabe por qué? Porque Él está diciendo de que nos va a fortalecer. Él está diciendo que Él es fiel y que no va a permitir que nada malo nos pueda pasar, y que si estamos en esa situación es porque sí podemos soportarla, y que si estamos ahí, estando ahí, también hay una salida para que podamos resistir. Iglesia, ya para terminar, Dios a usted y a mí nos ama tanto que nos dio a su Hijo para comprarnos y hacernos posesión suya. Así que Él no va a permitir que una prueba a usted lo destruya. Dios no va a permitir que una prueba a usted lo destruya. Dios no va a permitir que la situación económica lo lleve a la quiebra. Dios no va a permitir, si usted lo cree, que usted pierda la casa. Dios no va a permitir que usted pierda el carro. Dios no va a permitir que usted pierda su matrimonio. Dios no va a permitir que usted pierda a sus hijos. Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Usted comprado, usted es posesión suya. Dios no va a permitir que se destruya su hogar, su economía. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y también con ese plan Él tiene una salida. Junto con el problema, Dios tiene la puerta de salida para que la podamos resistir. ¿Sabe? Yo creo que hay muchas cosas en nosotros que no sabemos que hay dentro. Dios nos conoce más a nosotros mismos de lo que nosotros lo conocemos a Él, y de lo que nosotros mismos nos podamos conocer. Y por eso Dios dice en este versículo de que Él es fiel y que no va a dejar que podamos ser tentados más de lo que podamos resistir, y que también juntamente con la tentación va a dar la salida para poder soportar. Iglesia, resista. Iglesia, en días malos perseveres. Iglesia, en esa temporada mala, no se arrugue, no afloje, persevere, manténgase en el Señor, fortalezcase en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Yo no sé si alguien lo puede creer, y esta palabra a mí me anima mucho, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Pastor, pero es que llevo mucho tiempo creyendo, llevo mucho tiempo en esto y parece que no llega al fin. En Habacuc 2:3 hay una palabra y yo no sé quiénes la quieran tomar. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Iglesia, fortalézcase en el Señor. ¿Cómo vencer los días malos? Agarrándose de Dios y de su palabra para recibir de Él la fortaleza de los siglos. Yo quiero que usted se ponga de pie mientras pasa el ministerio.